Buenas tardes, seguimos en Hechos Destacados. Ahora tenemos la presencia de Claudio Munier. ¿Está bien pronunciado, Claudio? Meñé, sí, me parece, sí, está bien. Meunier sería, ¿no? Sí, Meñé, Eh, molinero. y estamos con Charlie Mazota también para conversar sobre la especialidad indefinida que podría ser un lector que lee, un especialista en historia, en cultura aérea, en historia de la aviación, ¿no es cierto, Claudio? Así es. Eh, Como te decía recién, creo que la gente le pone rótulos a la actividad de uno, ¿no? Algunos te ponen historiador, otros te dicen escritor, otros te dicen investigador. Eh, Bueno, y en ese rol. eh, en ese rol no me gusta ninguno, porque soy No, un pero en ese tipo... rol tenemos la fecha. En ese rol tenemos la fecha que es el 80 aniversario del día D Ah, en sí, Normandía, que es sí, lo que sí, nos sí. convoca, ¿no es cierto? Sacaste una flor de nota de tapa en La Nación de hoy. Exacto. Sí, 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 sí. Estuve trabajando muchísimo, la verdad, en esa nota. Nota. Y sí, y aparte, como son microbiografías, y es la primera vez que en alguno de esos casos se habla de estos argentinos, bueno, me gusta tener bien el detalle de cada historia de ellos, ¿no? Si bien, digamos, las notas ahí que propone el diario tienen una cantidad de caracteres tope, siempre voy excedido. Y esta vez ya iba muy excedido y me dejaron, por lo cual tengo muchísima alegría, porque por lo menos ahí en el home del diario eso está bueno. Quiere decir que el tiempo de lectura se cumple, la gente lee digamos, la nota y eso funciona. ¿Cuántos argentinos fueron a Europa, a la Segunda Guerra en general, y cuántos estuvieron en la batalla de Normandía en particular? ¿Lo tenés identificado? Mira, el tema de los argentinos que fueron a la Segunda Guerra Mundial del sector aliado, yo antes, por ejemplo, te decía que había 1000 en la aviación, 2000 en el ejército, tantas mujeres, todo. En realidad nunca lo sabremos, porque siempre están apareciendo. Y Ah, los números me están cambiando año a año. Muchos que se iban por su cuenta, no solamente que se iban con los británicos, se iban con los franceses, con los americanos, con el sector de los belgas, de los holandeses. Esto se pero aplicaba a sí las se sabe que mujeres, así. hubo un batallón, ¿no? Formado por argentinos. En realidad eso es otro tema, eh, y, y era para reunirlos, que eso tiene que ver con la aviación. No era un batallón, era un escuadrón que se llamaba el Escuadrón 164, el Escuadrón Argentine British, que nació en Buenos Aires, ese escuadrón, por el efecto de una donación que hizo el público. La gente donaba dinero para consolidar la compra de 2 docenas de Spitfires. Y a raíz de eso, después los pilotos argentinos que recién iban para allá, muchos que no manejaban muy bien el idioma inglés, fueron a ese escuadrón. ¿Por qué? Porque ese escuadrón fue destinado cerca de las Islas Shetland, lejos, digamos, de la actividad de la guerra, para aprender a volar en la frecuencia de radio, aprender el tema del idioma, de cómo ambientarse. En ese lugar en la Shetland también estaban los polacos a veces, que venían, los pilotos nuevos polacos, voluntarios, o los franceses, que ellos no tenían problema en hablar en francés, entonces en las comunicaciones se tenía que usar el inglés como un idioma oficial. Debe ser difícil Eh, investigar esto porque estás hablando de gente que venía en gran medida del viejo continente, algunos venían concretamente de Inglaterra o de Gran Bretaña, y que probablemente después se quedaron. Entonces son argentinos por un rato, ¿no es cierto? Eh, Mirá, ellos en la mayoría de los casos llegaron, algunos ni habían ido nunca a Inglaterra, otros habían estado en colegios pupilos, conocían y realmente regresaron por el tema de que todos iban a la guerra, por una forma de vida en Occidente, y cuando concluyó la Segunda Guerra volvieron, ¿no? Regresaron al país a Hay desempeñar colegios, todo.
colegios como el San George de Quilmes, el Balmoral de Lomas, el de Olivos, no me acuerdo ahora, pero San colegio Andrews. San de San Andrés. Andrews, tenés St. el George, Oates, claro, San George, San Albano, el San Hildas, que es de mujer. eh, están nombrados en la bueno, investigación de Claudio. Sí, sí, sí. pero también hubo colegios comunes, o sea, una de las cosas porque las que trabajé en esta nota sobre el día de eran los nombres criollos. Mm, Si bien hay una conexión con el lado británico, pero en vez de encontrarte a Peter Hassey, te encontrabas a Pedro Priani. Eh, claro. Eso es, o que está nombrado ahí al azar a Ricardo Moreno, que era el sobrino de Francisco Pascasio Moreno, ¿no? No sabía. Sí, Importante. Sí, te iba a decir, o sea, cada uno de estos desarrollos chiquititos que hiciste hoy en La Nación son una película en sí de cada una de estas personas. exactamente, y muy acotados, porque, por ejemplo, la historia esta de Leonard Bentley, el que estaba en la unidad de asalto número 30 de Ian Fleming. Sí, Bueno, ahí hay algunos datos que, bueno, por el tema de la extensión de la nota, no pude, no pude desarrollar. Y, por ejemplo, ellos tenían un contrato, se obligaban a no usar todo lo que aprendían en esa unidad en la vida civil. Es decir, ellos sabían cómo llegar, y de hecho lo hicieron en Francia después del día D, o sea, en el día D más otros días, iban en la vanguardia, o sea, se colaban dentro de un sector alemán y secuestraban un oficial, por ejemplo, para sacar la información. O por ejemplo, cuando llegaron en el día D, el grupo de Bentley fue a buscar un radar directamente, apresar a los operadores y no darle tiempo a que ellos pudieran sacar una máquina o destruir una máquina Enigma que había ahí. Ah, La mirá. máquina esa máquina tenía que seguir funcionando porque ellos tenían que ir viendo cómo era el tráfico de mensajes y bueno, ver los códigos, porque sabían que los códigos se iban a cortar cuando ya se dieran cuenta que era una invasión en serio, pero podían de nuevo capturar otros mensajes, pero ya sabían información. Así que lo que hicieron fue tomar el radar, que lo lograron. Vinieron dos operadores que conocían, dos operadores de Enigma, y se quedaron con toda la documentación. De hecho, después de eso, después que murió Bentley, se fueron hasta una zona cercana a París y llegaron a un cuartel que era, creo, no era de la Gestapo, creo que era, pero era de las SS, y engancharon la evacuación justo. Así que los limpiaron, mataron a todos, y se quedaron con un camión con 5.000 kilos de papeles, que era documentación. Que entre esos papeles había unos planos de un submarino que, en realidad un proyecto para hacer un submarino con propulsión a hidrógeno. Entonces, ellos estaban, era una unidad, es lo que vos ves en James Bond, son hombres ranas, se tiran en paracaídas, eh, están detrás de las líneas, se vistan de civiles, es como un grupo secreto pero militar, ¿no? Y Mirá. sabían entrar a las casas sin que te dieras cuenta, si tenían que matar los ocupantes los mataban, una Esta unidad muy... experiencia, esta experiencia que adquirieron todos estos, no en este caso que ellos no podían transferir secretos, pero la experiencia de los argentinos que pelearon en la Segunda Guerra, ¿se transfirió de vuelta al país o como eran voluntarios, quedó en la nada? Mira, no se transfirió al país. Ocurrieron dos cosas. También ellos venían de 4 años de guerra, en su mayoría. Y la verdad es que después de estar 4 años, digamos,
en un conflicto bélico de características, pero amplias, donde te tocaba de todo, no te querías olvidar. Y no todos volvieron, Y además. al país, Sí. No, claro. no, sí, volvían. De hecho, por ejemplo, la mayoría se instaló acá, pero después se fueron del país con el tema del peronismo. Eh, Cuando vieron que empezaban a venir los alemanes y a lo que habían combatido lo tenían de un vecino, decían, che, yo me voy acá, ¿para qué combatí? Y eso empezó a ocurrir mucho en la zona norte de Buenos Aires, en el sur también. Uno de los que le pasó eso fue, por ejemplo, Ricardo Moreno, que él vivía en Bariloche, y empezó a tener vecinos alemanes. Y Claro. entonces hablaba con ellos y le decía, no, yo estuve en la CSS, estaba en un escuadrón de exterminio. Pero ¿cómo lo dejaron pasar a estos tipos? ¿Viste? O sea, ¿para qué luchamos? ¿Para que vengan acá? A mi país. Y de hecho, bueno, después con los años ocurrió lo de Pripke, que es un caso aislado, ¿no? Pero tenés lo de Eichmann. Muchos tomaron la decisión de irse también. Y otros se quedaron, otros, digamos, se amoldaron, según también en dónde estuvieron. Por ejemplo, varios pilotos que estuvieron en el Royal Air Force son profesionales. El piloto tiene que aprender meteorología, tiene que aprender navegación, tiene que aprender un montón de materias antes de convertirse en piloto. Es un profesional. Nadie se sube a un avión y vuela un monstruo de 2.400 caballos. Y cuando terminó la guerra vinieron pilotos alemanes también, argentinos que habían estado al lado de los alemanes, que fueron contratados por aerolíneas, y eran también profesionales. O sea que capaz que uno era el comandante, el otro era el copiloto, pero al ser profesionales había una línea de comunicación entre ellos. No ¿Hay alguna, desde, no hay desde alguna, lo, digamos, desde lo ideológico, sino desde la profesión. claro, ¿hay alguna investigación sobre los pilotos que combatieron del otro lado o no? ¿O nadie se encargó de ellos? ¿Sabes? Si, Mira, eh, ahí hay un libro que sacó Julio Muti hace poco, que lo tengo por acá, que se llama, te digo, el libro Nazis Argentinos, que bueno, eso es un título que le dé la editorial, pero en realidad un piloto de la Luftwaffe no era un nazi, era un combatiente más. A veces el nazi era el partido político, ¿no? Ahora, para no Eh, irnos demasiado y volver, pero a lo sí. político, no sé si Ah, tu lectura da para meterse en eso. Hay muchos lectores, hay muchos autores que dicen que el día D es obviamente el último día de la Segunda Guerra y es el inicio de si bien termina formalmente después del bombardeo en Japón, y sería un poquito el día D del principio del fin y el sí. principio de la Guerra Fría. ¿Vos cómo lo ves? Tal cual. Y Es de eso. alguna manera podríamos decir también que es el inicio del eclipse europeo, porque la Guerra Fría, y se está viendo hoy con más claridad que antes, es Tal el cual. ocaso de Europa, ¿no? Por más que esté bien económicamente, políticamente, que ha perdido protagonismo, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando vos ves la finalización de la guerra en Europa, tenés un gran ganador que fue Stalin. Roosevelt había muerto y Churchill volvió y perdió sus elecciones, digamos. El único que recuperó, digamos, su territorio fue De Gaulle, ¿no? Y después, bueno, territorios de los Países Bajos y que eran reinos, ¿no? Recuperaron sus territorios, eso, pero digamos, ganar a nivel político fue Stalin. Stalin, fíjate que lo habían arrinconado contra Moscú y desde Moscú llegó a las puertas de Berlín y desde ahí se quedaron. O Y en lo que sea, sería tu terreno, hemos tenido una carrera espacial, digamos, que no sé qué tanto manejas vos sé que sos aviación, pero no sé si es aeroespacial, que ahora pareciera que está llegando a su culminación porque he visto que la Boeing está mandando dos personas, hoy en la tapa de Clarín dice que están mandando dos personas
también creo que a la Luna, decía. Vos llevás ese tema también, es No, importantísima la no, carrera espacial, ¿no? no, no. Para mí la aviación murió en el año 60. Cuando ya empezaron a venir los reactores, viste que el piloto ya delega trabajo arriba del avión y se terminó el esfuerzo, donde vos tenías que mirar por un espejo si tenía un avión atrás, donde era un arte el combate aéreo, donde se trataba de apuntar, digamos, bajo una situación de presión psíquica y física, eh, y pasamos de eso a un piloto que directamente prende el radar, engancha a alguien, aprieta un botón, sale el misil y se terminó, que no es tan así, pero digamos es un poco así en contexto. Ya no, para mí perdió un poco de gracia, ¿no? Así que vos no seguís Eh, la carrera no, 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 aeroespacial no, 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 no. Solamente lo que es algo de Corea, pero me interesa muchísimo lo que es la Segunda y la Primera Guerra Mundial, porque hubo argentinos que volaron en la Primera Guerra Mundial, que ese es otro tema, ¿no? Pero eh, la culminación de ese momento del día D, vos tenés, como hoy tenés aviones de última generación, tenés a argentinos que en menos de 2 años habían formado en esos aviones, que fueron al día D, que era lo último, pero que no solamente fueron, digamos, a volar en las misiones, sino que iban liderando las misiones. Liderar es diferente que ir como un piloto. El piloto le ordenan qué tiene que ir a hacer. Ahora, cuando vos llevas un grupo a la zona de batalla y tenés que volver 3, 4 veces, bueno, ya cambia un poco el tema, ¿no? Y eso es Bueno, lo que hizo este escuadrón argentino. Fue uno de los primeros que entró a la mañana, ya a las 6 de la mañana estaban sobre las cabezas de playa y pararon recién, creo que a las 22 o 23 horas. O sea, estuvieron todo el día volando, sin parar. que llevaban la imagen de Patoruzú, ¿no? Impresa en el... Algunos aviones sí, no eran los de ese escuadrón, llevaban una insignia que decía Escuadrón Argentino-Británico, y hubo uno de los aviones que llevaba un avestruz, por ejemplo, que era un argentino que vivía en Bedia, y le pintó un avestruz al avión, ahí delante de la Charlie, cabina, vos ¿no? querías hacer una pregunta sobre los mitos, ¿no? Con eso vamos cerrando. Charlie, que vos querías hacer una pregunta sobre los mitos, creo, y vamos cerrando. Sí, yo quería hacerle la pregunta, ¿cuántos mitos hay sobre el día D y cuál es la situación de Inglaterra específicamente? Si estaba, ¿en qué situación estaba? Si estaba holgada o estaba en el último, eh, ¿en qué situación? Porque me parece que Inglaterra estaba ya exhausta también, pero no sé, no lo tengo. Y ahí Inglaterra, digamos que es una isla, imagínate que fueron casi 2 o 3 millones de tropas. O sea, le ponías otro millón más y la isla se hundía, ¿viste? Era mucha gente arriba de la isla. Eh, el tema ahí logísticamente era tremendo, porque cuando vos tenés, imagínate que un mes después del día D, cruzando el canal había 1 millón de tropas en Francia. Así que imagínate la logística para darle de comer a 1 millón de personas en ese tiempo y el gasto que había. Y los recursos iban de la mano de dos tipos de recursos. El militar llegaba desde Estados Unidos, era muy claro eso, ¿no? Y las propias fábricas británicas. Y después el recurso del alimento que llegaba desde Argentina, eso, ¿no? Pero no queda ninguna duda. Cuando Gran Bretaña nos tuvo que dar 150 Gloucester Meteor del Jet en parte de pago, te das cuenta por el volumen de aviones que tuvieron que dar de lo que había entregado Argentina, ¿no? En alimentos. Y sí, un país que entró en la maquinaria de guerra, después entra en esas recesiones, porque aparte no solamente era armamento, sino que después la parte de los territorios ocupados, ellos tenían que mantenerse ahí
parte de lo que era el nacimiento de la NATO, la OTAN, en Alemania, que había que blindar, digamos, la parte contra los rusos. Y no te olvides que Gran Bretaña, si bien estaba peleando en Normandía, también tenía un frente abierto en el sudoeste asiático. Claro. Eran Burma, la India, y ellos, por ejemplo, acompañaban a la flota americana en el Pacífico con buques, sea que es combustible, comida, armamento. Imagínate que en la zona del sudoeste asiático los británicos tenían creo que 6 o 7 portaaviones de escolta. Y hoy un portaaviones, imagínate lo que es en consumo, ¿no? Así que viendo la operación de Normandía y viendo el caudal, la cantidad de aviones, pilotos, base, combustible necesario, bueno, es una fortuna lo que un país gasta. Bueno, Claudio, creo que podemos hablar 200 horas sobre esto, me parece que está recontra documentado, pero estamos sobre el límite, así que te agradezco muchísimo todo tu testimonio. No sé, Claudio, si Charlie, si querés hacer un comentario más, pero me parece que fue más que nutritivo. No, me gustaría tenerlo algún día para el tema Malvinas, por esto que contó de el tipo de combate de los pilotos, que supongo que fue el último en que esto del estrés, de cómo piloteaban, toda esa parte que me parece que... Sí, Sí, quedó pendiente también lo del cine nacional, que ya estamos produciendo. Sí. Incluso te digo, en la Segunda Guerra Mundial es muy interesante el tema de la música. De cómo, por ejemplo, las bandas americanas como, qué sé yo, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, iban a trabajar, digamos, a Inglaterra, pero trabajaban para las tropas americanas, no trabajaban para los británicos o los canadienses. Así que se armaban unos toletoles, porque esa es la palabra, Okay. mucho lío, las composiciones que había de la época. Incluso acá hubo un músico de color, que fue uno de los creadores del jazz. Yo ahora no lo tengo, no me acuerdo el nombre, está enterrado en el cementerio británico de la Chacarita, que hizo varias composiciones durante la Segunda Guerra Mundial y los tocaba acá en una confitería, La Ideal. Mirá, me acaba de reabrir en todo esplendor. Te agradezco muchísimo, Claudio. Recomendamos a los oyentes que lean la nota en La Nación, que es excelente, y que ahí están todas el resto, hay unas cuantas notas más sobre el tema de alas que has escrito, así que vamos a tener otro día de todos modos para profundizar en todas estas cosas, ¿no es cierto? Perfecto, muchísimas gracias, muchachos. Gracias a vos, nos vemos. Hasta la próxima.